Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre completo? Soy Joaquín Mundo Mendoza, habitante de Tlihualco. Nací en este pueblo extraordinariamente querido y tan importante. Y yo te agradezco, Rubén, la invitación para conversar sobre el movimiento estudiantil del 68. Es la primera ocasión que tengo oportunidad de hablar de esto después de 50 años. Es una ocasión muy propicia porque estamos a unos días del 2 de octubre y hablar de este movimiento tan importante para la vida de nuestro país, por todo lo que significó y sigue significando, es una oportunidad que te agradezco. Joaquín, ¿cuántos años tenías en 1968? Yo tenía 18 años, había iniciado la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad Nacional y era un estudiante que tenía la idea de convertirme en abogado. Mi visión del mundo era una visión muy chata, muy conservadora, influenciada por las ideas religiosas, por las ideas políticas dominantes, que sin embargo había empezado a interesarse por lo que ocurría en México y en el mundo. Y en México yo había escuchado y seguido con interés el movimiento de los médicos y ya tenía antecedentes de lo que había sido el asesinato de Rubén Jaramillo, de lo que había sido el asesinato de los jóvenes que asaltaron el cuartel del ejército en Madera, en Chihuahua, y las inquietudes, las primeras inquietudes políticas las había empezado a tener en el seno de mi familia. Mi padre hablaba de la justicia y de la injusticia. Mi padre era un gran historiador, me hablaba siempre de Villa, de Zapata, de la importancia de sus movimientos en la Revolución de 1910. Y además, en la Escuela Nacional Preparatoria número 5, donde yo estudié, empecé a tener contacto con intelectuales de izquierda, como el profesor César Nicolás Molina Flores, que había sido, o en ese momento era militante del Partido Comunista, y que era un gran intelectual que nos hablaba de música clásica, nos daba clases de filosofía, de historia de la cultura. En otros importantes profesores fueron el profesor el profesor Blanquel de historia y el gran dramaturgo mexicano que tuve la suerte que fuera mi profesor, Héctor Azar. En un momento, en una época en la que estaba siendo agredido por el ejército norteamericano, el pueblo de Vietnam, la heroica lucha de los vietnamitas encabezados por Ho Chi Minh, y todo esto más el rock y estas actividades que empezaban a surgir en el mundo fueron motivándome para interesarme en los asuntos sociales con una perspectiva diferente de la visión política y del adoctrinamiento político que nos inculcaban los medios de comunicación y un gobierno autoritario. Pues bueno, va a ser una plática muy interesante. Arranquemos pues. Bienvenido. Bueno, ¿y cuál fue tu participación, Joaquín, en el movimiento estudiantil como estudiante de la Facultad de Derecho y como tulyehualqueño de CEPA? Yo iniciaba la carrera, estaba en el primer semestre de la carrera de la Facultad
Facultad de Derecho, y encontrándome en Ciudad Universitaria, empecé a darme cuenta de la convocatoria a asambleas de los estudiantes activistas de la Facultad de Derecho. Y me di cuenta de que en toda la ciudad universitaria, todas las escuelas y las facultades entraron en una etapa de gran efervescencia política, en el mejor sentido de la palabra, motivada por la escalada de la represión de los cuerpos policíacos en contra de las manifestaciones estudiantiles de protesta en contra de las agresiones a los estudiantes. Entonces, la primera gran actividad importante, la primera actividad importante en la que yo participé fue en la manifestación que encabezó el rector Barros Sierra para defender la autonomía de la universidad. Para ese momento, todas las escuelas de la UNAM habían entrado en efervescencia, en una intensa actividad política. Había asambleas todos los días en todas las escuelas, y esa manifestación congregó a toda la comunidad universitaria. ¿En qué fecha decías? Fue en los primeros días, los últimos días de agosto, posiblemente los primeros días de septiembre, no recuerdo. De 68. De 68. El rector, con una gran gallardía, con un gran sentido de dignidad, salió en defensa de la universidad y convocó a todos los universitarios, y todos acudimos para defender a la alma mater, defender a nuestra institución de las agresiones de las que estaba siendo objeto por parte de los cuerpos policíacos. Y bueno, pues detrás estaba el gobierno, un gobierno antidemocrático, autoritario. Y decía antes que los jóvenes de ese momento encontramos en lo que empezó a ser un movimiento estudiantil que fue creciendo cada vez más como una gran bola de nieve, y se fue convirtiendo en un movimiento popular, un gran movimiento popular. Las demandas fueron cobrando forma paulatinamente. Empezaron por ser demandas de castigo a los responsables de la represión, castigo a los jefes policíacos, pero pronto se convirtió en un movimiento más amplio, en el que los jóvenes vimos la oportunidad primero de participar políticamente como nunca lo habíamos hecho. Oye, yo nunca había participado políticamente. Y vimos también la posibilidad de empezar a levantar demandas que ya no tenían que ver con la defensa de nuestras escuelas, sino que tenían por objeto, no lo dimensionábamos claramente, no lo percibíamos claramente en ese momento, pero que eran demandas de mayor apertura democrática, que eran demandas de mayor participación en la vida política de nuestro país, que se nos había negado, que eran demandas por mayores libertades y respeto a los derechos de los ciudadanos. Oye, ¿y participaste tú solo o participó más jóvenes de Tulyehualco en este movimiento? Yo participaba en las actividades de la universidad, en la ciudad universitaria, pero había muchos otros estudiantes de Tulyehualco en otras facultades y
después de participar en las marchas, en las primeras asambleas en Ciudad Universitaria, nos reuníamos los amigos estudiantes en el centro de Tulyehualco y empezamos a comentar lo que ocurría ya en la ciudad. Entonces hablábamos de nuestras experiencias, de nuestras vivencias particulares, y de esa manera fuimos identificándonos. Éramos ya amigos, pero fuimos identificándonos como participantes del movimiento estudiantil, de lo que estudiantil. empezaba a cobrar forma como un gran movimiento. Entonces no tardamos mucho en ponernos de acuerdo para organizar las primeras asambleas de estudiantes del pueblo de Tulyehualco. ¿Y esas asambleas las hicieron aquí en Tulyehualco o las hicieron en CEU? No, las asambleas las hacíamos en Tulyehualco, y recuerdo que hubo una asamblea en la casa de Teresa Beltrán y Felipe Beltrán, su hermano, a la que El Morrongo. Sí, a la que acudieron muchos estudiantes. Se corrió rápidamente la voz y todos los estudiantes respondieron con gran interés, con gran entusiasmo, con mucha decisión de participar. Perdón que te interrumpa. Yo creo que este es un acontecimiento importante porque Tulyehualco tuvo una participación muy importante dentro de la Revolución Mexicana. ¿Estarás de acuerdo? Hubo personajes muy importantes en Tulyehualco que fueron partícipes de la Revolución Mexicana. Y luego cuando viene un movimiento de estas dimensiones en el país, para Tulyehualco es muy importante que surjan líderes estudiantiles del pueblo que se empiezan a organizar y que forman parte de ese movimiento estudiantil democrático, que no solo es democrático, en un escenario donde hay una gran represión. Yo creo que en el subconsciente colectivo de la comunidad existió siempre una herencia zapatista de defensa por la tierra, de lucha por defender los derechos de la comunidad. La herencia zapatista fue directa porque tú tienes razón, en la revolución zapatista participó todo el pueblo y hubo participantes muy destacados. Hubo oficiales de Tulyehualco, originarios de Tulyehualco, que llegaron a tener grados importantes dentro del Ejército Libertador de Zapata. Entonces, en nuestros antepasados, en nuestros abuelos, en nuestros padres, siempre estuvo latente esa convicción revolucionaria de luchar por defender los derechos. Y eso, pues seguramente en las conversaciones familiares, en las juntas de ejidatarios, en las asambleas del pueblo, se transmitía a los jóvenes y a los niños, de manera que para ninguno de nosotros fue difícil responder a la convocatoria social de participar en el movimiento que empezaba a organizarse. Se llevaron a cabo las primeras asambleas, hubo una asistencia muy numerosa y, para sorpresa mía y de mis amigos, empezaron a participar muchas estudiantes, muchas mujeres. Serafina Morlotla, Celia, Teresa Beltrán y otras mujeres que estudiaban en diferentes escuelas, en la Escuela Normal de Maestros y en otras escuelas. Pues es la primera vez que hablo. Bueno, pues muy interesante la participación de las mujeres estudiantes de Tulyehualco en el movimiento estudiantil de 1968. Joaquín, ¿qué pasó después de que se organizan? Estás dando nombres de personajes muy interesantes para la vida de Tulyehualco.
de personas que hoy son profesionistas y que es una sorpresa descubrir que fueron parte activa en el movimiento estudiantil de 1968, claro, seguramente en la propia región, con su propia dimensión, ¿verdad? Como siempre ocurre en este tipo de movilizaciones, hubo un grupo reducido de personas, de amigos, estudiantes, que empezamos a reunirnos para comentar los acontecimientos diarios, que íbamos cada uno a las asambleas, a veces en grupo, empezamos a asistir a las asambleas que se llevan a cabo en las escuelas en la ciudad universitaria, y fue un grupo reducido al principio que rápidamente creció mucho. Entre los participantes de ese primer grupo recuerdo desde luego al difunto Epifanio, que estudiaba en la Facultad de Ciencias, Ignacio Villarroel, que estudiaba en la Facultad de Medicina, José Luis Contreras, que estudiaba en la preparatoria, me parece, Israel Cabello, también de los primeros que participaban estaba Crisóforo Bonilla, Antonio de la Rosa, principalmente. Después fue creciendo el número y Felipe Beltrán decía, Teresa Beltrán, después participó también Alberto Martínez, el médico veterinario, y muchos estudiantes, muchos jóvenes. Era imposible casi contar el número de todos los que participaban en las reuniones. Conforme avanzó el movimiento, empezamos a concentrar nuestra atención en darle seguimiento a las directivas, a las directrices y a los acuerdos del Consejo Nacional de Huelga, que para entonces ya existía, que estaba integrado por representantes de todas las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, de las vocacionales, de las preparatorias, de las escuelas y facultades de la Universidad Nacional, de la Escuela Nacional de Maestros y de muchas otras escuelas que se fueron agregando. El Consejo Nacional de Huelga celebraba asambleas en diferentes sitios y en ellas participaban democráticamente los representantes de todas las escuelas para tomar acuerdos sobre la forma en que había que organizar al movimiento que crecía y que se extendía por toda la ciudad, y también para enfrentar la escalada de represión de los cuerpos policíacos solo en ese momento. Luego la represión aumentó y tomó en sus manos el ejército, siguiendo instrucciones del presidente de la República, del secretario de Gobernación. Joaquín, sé que, o sabemos muchos que vivimos en Tullehualco, que ustedes fueron víctimas de represión del gobierno, algunos de ustedes, o que por razones de seguridad tuvieron que abandonar el pueblo en los
sucesos o en el marco de la represión del movimiento estudiantil del 2 de octubre. Fue así, se fueron de aquí algunos de ustedes, los líderes, los jóvenes que apoyaron el movimiento estudiantil, fueron reprendidos, no fueron reprendidos, fueron golpeados, si se fueron, a dónde se fueron, cómo participaron la gente adulta apoyándolos a ustedes. Antes de llegar a esto sobre lo que tú me preguntas, que fue, digamos, la parte más intensa de la represión en contra del movimiento estudiantil, en los días previos al 2 de octubre, quisiera comentarte algunas cosas relacionadas con la actividad que desplegamos. Después de las asambleas en las que informábamos de los acuerdos del Consejo Nacional de Huelga, decidimos organizarnos, tener nuestra propia organización. Y entonces empezamos a formar brigadas. Las brigadas fueron, junto con las asambleas en las escuelas y luego en los barrios y en los pueblos, las brigadas fueron con las asambleas los ejes, el alma del movimiento estudiantil. En las asambleas se tomaban los acuerdos y las brigadas servían para muchas cosas, sobre todo para informar de los acuerdos, para informar de la cerrazón de las autoridades, para informar al pueblo, a la sociedad, cuáles eran los objetivos del movimiento estudiantil, contrarrestar las campañas de desinformación que difundían el gobierno y sus aparatos informativos, y en estos hay que incluir desde el secretario de Gobernación, los diputados, los senadores, la televisión, la mayoría de los periódicos, la radio, todos obedecían ciegamente las consignas del gobierno, del presidente, para atacar al movimiento estudiantil y para difamarnos, acusándonos de estar en complicidad con gobiernos extranjeros, con agentes infiltrados que buscaban alterar la paz y la tranquilidad de nuestro país. Para eso servían las asambleas y las brigadas formadas por estudiantes. Luego se fueron agregando gentes del pueblo. Nos encargábamos de ir a los mercados, subirnos a los camiones, ir por las calles repartiendo volantes. Las reuniones que sosteníamos casi todos los días en Tullehualco, en diferentes domicilios de amigos nuestros, desde luego con el consentimiento de sus padres, servían para organizarnos mejor, planear las actividades del día siguiente y para afinar nuestros mensajes. Es decir, los papás apoyaban el movimiento estudiantil. Los papás, con el permiso, ya era un apoyo, ¿no? De que estaba ocurriendo en el pueblo algo inédito, que era que los estudiantes del pueblo se reunieran en sus casas con sus hijos y que sin ningún adulto, sin ningún político, todos los políticos eran del PRI, sin ningún líder,
sin ningún líder conocido de los adultos, tantos jóvenes nos reuniéramos para hablar libremente de lo que pasaba en la ciudad y en el país. Eso era algo inédito, seguramente les causó mucha sorpresa, pero este es un punto importante que hay que mencionar. No se opusieron, no se oponían, nos dejaban reunirnos y nos dejaban participar. Entonces, fue mejorando nuestra capacidad de organización y empezamos a salir todos los días desde temprana hora para dar información en nuestro pueblo y en todos los pueblos vecinos. Fue extendiéndose el movimiento debido a este esfuerzo que nosotros hacíamos. Para ir a las plazas de los pueblos, para subirnos a todos los camiones. Al principio fueron pocas brigadas, luego había muchas brigadas que nos reuníamos en el centro del pueblo, en el kiosco, y de ahí nos repartíamos las tareas, de manera que había muchas brigadas de estudiantes de Tulyehualco informando en todos los pueblos. Ah, en todos los pueblos, En todos los pueblos. O sea, la gente de Tulyehualco ya no se concentró en difundir la información a través de las brigadas solo en Tulyehualco, no, sino que ya nos fuimos extendiendo había... a toda la región. Entonces la gente escuchaba con mucha atención, yo diría con interés e incluso con entusiasmo por lo que voy a decir enseguida. Parte de las directrices del Consejo Nacional de Huelga era dar información, pero también invitar al pueblo a que participara en las actividades del movimiento. Una de las formas en las que el pueblo participaba era aportando monedas en unos botecitos a los que les poníamos un sello. Eran botecitos sellados. Boteando, pues. Y en ellos la gente depositaba monedas. Nos dimos cuenta de que fue tan entusiasta la participación, la respuesta del pueblo, que llegó el momento en que tuvimos dinero para comprar un megáfono. Era un lujo, nuestras brigadas podían darse ese lujo. Comprar un megáfono nuevo. Compramos un megáfono marca Radson en el centro de la ciudad, en la calle Mesones, creo. Pero no solo eso. Compramos también un mimeógrafo, que era ya un super lujo. El mimeógrafo y los esténciles, que nuestros amigos sabían manejar muy bien, servían para imprimir nuestros volantes, nuestras hojas informativas, y en el extremo ya de la capacidad organizativa, no solo imprimíamos muchos volantes, comprábamos millares de hojas de papel Revolución, luego aprendí que ese era el nombre, lo comprábamos en el centro de la ciudad, comprábamos papel para imprimir pósters y nuestro megáfono para dar información en las plazas de los pueblos. Los pósters nos ayudaba a imprimirlos un amigo nuestro, un compañero estudiante de la Escuela de Artes Plásticas que vivía en Tetelco o en México, creo que se apellidaba Villeras. Él era un artista y él hacía las viñetas, de manera que teníamos una enorme capacidad de información, aparte de los esfuerzos de cada uno de los que integramos las brigadas, de subirnos a los camiones o hacer mítines en las plazas públicas. ¿De dónde sacamos el dinero? De las cooperaciones que diario nos daban voluntariamente las señoras de los mercados, los locatarios, los empleados que se iban a trabajar o las personas que se acercaban cuando nosotros convocábamos a un mitin. Íbamos a las asambleas
del Consejo Nacional de Huelga, en el Politécnico, en Ciudad Universitaria. Yo recuerdo que sobre todo los amigos, los estudiantes de Tulyehualco, sobre todo íbamos a la Facultad de Ciencias, porque la Facultad de Ciencias tuvo un papel muy importante dentro del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional. Y allí destacaba figuras como Gilberto Guevara Niebla, que era uno de los líderes del movimiento estudiantil, y Marcelino Perelló, que era otra de las figuras destacadas del movimiento en esa facultad. Pero íbamos también a las asambleas de la Facultad de Filosofía, donde escuchábamos hablar a Roberto Escudero, a González de Alba, que eran figuras muy destacadas. Que se suicidó, por cierto, González de Alba, ¿no? Se suicidó lamentablemente hace algunos años. Algunos de ellos, con el paso del tiempo, muchos años después, tuve oportunidad de tratarlos directamente, incluso de conversar muchas veces con ellos y de hacerme amigo, como fue el caso de Marcelino Perelló, con quien tuve una gran amistad que duró muchos años. En este punto me gustaría destacar como cosas muy sobresalientes, por lo menos para mí, las siguientes. Nunca antes se había dado un movimiento de estas características, de esta importancia, de una participación tan amplia por parte de la mayoría de los estudiantes universitarios, politécnicos y otras instituciones. Nunca antes yo había participado en un movimiento en el que vi por primera vez cómo participaban las compañeras. Las mujeres. Las mujeres, para mí fue una extraordinaria novedad, fue algo que me entusiasmó mucho, que me llamó mucho la atención, ver a las compañeras en las sesiones del el Consejo Nacional de Huelga, en las asambleas, presidiendo las asambleas, haciendo volantes, saliendo a la ciudad para informar en las brigadas. Las compañeras también participaban en los comedores que se improvisaron, porque regresábamos de estar en la ciudad, de recorrer la ciudad, y había bocadillos, había comida que las compañeras preparaban, y las compañeras estuvieron siempre. Esto es muy importante destacarlo. Yo creo que el feminismo empezó en el movimiento estudiantil en el 68. Las raíces, los orígenes del feminismo en México empezaron en el movimiento de 68. Luego, bueno, seguimos con esta parte de que las mujeres en Tulyehualco, las mujeres estudiantes de la UNAM que habitaban en Tulyehualco, tomaron un papel protagónico muy importante. ¿Qué siguió después de esto, Joaquín Mundo Mendoza? ¿Qué siguió en Tulyehualco? Estamos hablando de cómo Tulyehualco fue partícipe del movimiento estudiantil de 1968. Mira, quiero narrar dos anécdotas o tres que hablan del apoyo que recibíamos del pueblo y de nuestras familias. En una asamblea a la que convocamos enfrente de una iglesita que está frente al mercado de Tláhuac, empezamos a usar nuestro megáfono, empezamos a repartir volantes y rápidamente se reunieron muchas personas. Habría posiblemente 50 personas o más. Yo me subí a un banco, algo que me permitía sobresalir por encima del auditorio,
y empecé a dar información. Estaba yo muy ocupado dando información cuando repentinamente descubrí enfrente de mí, entre el auditorio, al señor Joaquín Mundo Chávez, que era mi abuelo. Papá de don Félix Mundo Padre Reyes. de mi padre Félix Mundo. Un líder de la comunidad. Al siguiente año, yo no sé si en ese momento ya era presidente del comisario ejidal, una persona apreciada por toda la comunidad, pero que en su familia era el patriarca. Era el que imponía disciplina, el que marcaba el orden, el que apoyaba a la familia y el que disfrutaba, imponía una autoridad plena. Entonces yo me sorprendí y tuve mucha preocupación de que mi abuelo, el patriarca de la familia, me viera en una actividad como esta, que condenaban los periódicos todos los días, acusándonos de ser agitadores, agentes del comunismo internacional. Entonces yo pensé, esta tarde cuando yo regrese a mi casa, me voy a enfrentar a una friega, a un buen regaño, porque pues mi abuelo ya se dio cuenta. Llegué esa noche a la casa, pasaron los días, pasaron los meses, ocurrió lo de Tlatelolco, la matanza, otros acontecimientos que frenaron el movimiento localmente. Pasaron los años y, para mi sorpresa, esta es la anécdota, nunca mi abuelo, que me escuchó dirigirme a un auditorio como integrante, militante del movimiento estudiantil del 68, nunca me dijo una palabra, nunca me hizo ningún comentario. Para mí, el que calla otorga. Hoy lo digo con mucha emoción, porque me di cuenta de que mi abuelo simpatizaba, que era una persona que no tuvo estudios, que era una persona campesina, era campesino. Era un campesino, entendió nuestro mensaje y no solo lo entendió, sino que comprendió mis inquietudes, las inquietudes de su nieto, yo me llamo como él, Joaquín Mundo, y compartió mis inquietudes, se solidarizó, tuvo simpatía hacia lo que estaba haciendo su nieto y a lo que era el movimiento estudiantil. Jamás me recriminó, jamás me reprochó nada. Esa es una anécdota, Rubén. La otra que quiero mencionar es la siguiente. Nos reuníamos muy temprano, cada día en el centro del pueblo, enfrente de la subdelegación o enfrente del mercado o enfrente en el kiosco, esperando a las amigas, a nuestras compañeritas para formar las brigadas, y nos dimos cuenta de que un día que íbamos hacia San Juan Iztayopan, Tecómil, Tetelco, llegamos hasta Mixquic, nos fuimos caminando, nos dimos cuenta de que nos acompañaban más personas de los miembros de las brigadas. Concretamente nos acompañaban varios campesinos de Tullehualco. Cuando llegamos a los mítines, a las plazas públicas, nos dimos cuenta de que estas personas, que ya nos habían estado acompañando desde varios días antes, se colocaban detrás de nosotros, de quienes dirigíamos los mensajes. Bueno, nos escoltaban, esa era la palabra, nos protegían,
Y pasados los meses y pasados los años, en alguna ocasión, hablando con mi padre, el señor Felismundo Reyes, le comenté este episodio. Le dije, fíjese, papá, que nos acompañaban dos personas que yo identifiqué de Tullehualco. Uno de ellos era un yerno de don Raimundo Saldaña, casado con su hija, la mayor, y como es la costumbre en Tullehualco, yo no lo identificaba por su nombre, sino por su apodo. Al señor le decían el Juil. ¿Cómo? El Juil. El Juil. El Juil. Entonces, mi padre escuchó la anécdota y en alguna ocasión me narró después, habló con el Juil, con esta persona, le comentó lo que yo le había platicado y el señor le dijo a mi padre, tiene mucha razón tu hijo, nosotros los andábamos acompañando desde hacía varios días por una razón, porque sabíamos que corrían riesgo de que los golpearan o de que los detuviera la policía y nosotros, Félix, yo sabía que era tu hijo, nosotros íbamos para cuidarlos y nosotros íbamos armados. Iban armados. Sí, no íbamos a permitir que nadie los detuviera ni que nadie los golpeara. Simpatizábamos con ellos y estábamos ahí para cuidarlos. Lo digo con mucha emoción porque esa fue una de las pruebas del apoyo, de la simpatía que despertamos con nuestras ideas, con nuestros mensajes en las gentes del pueblo. Bueno,